El tema de hoy es los 7 hábitos de una vida consagrada a Dios. Los 7 hábitos de una vida consagrada a Dios. Pues bien, déjenme decirle, mis amados hermanos, que se desencadena una pregunta como por ejemplo, ¿qué es una vida consagrada y cómo podemos alcanzarla? Estas preguntas son importantes porque como creyentes en Cristo hemos sido llamados a vivir en santidad entregados al Señor. Aunque sabemos que esa es la voluntad de Dios para nuestra vida y que Él obra para que su propósito se cumpla en nosotros, también tenemos una responsabilidad en el proceso. Lo que hacemos habitualmente influye en gran medida en si podemos o no vivir consagrados a Dios. Vamos a definir algunos conceptos, como por ejemplo, ¿qué significa la palabra hábito? Hábito es un patrón de comportamiento a menudo inconsciente que se adquiere por repetición frecuente. Por ejemplo, antes de la pandemia, cuando salía a hacer las compras al mercado, regresaba a mi casa y entraba con zapatos y todo. Pero sin embargo, ahora mi esposa es la que siempre está repitiendo, por favor, sácate los zapatos, sácate ahí la ropa y aquí está tu ropa limpia, etcétera, etcétera. Tienes que bañarte y ahora ya se ha creado en mí un hábito que cuando regreso del mercado tengo que quitarme los zapatos, la ropa y luego entrar a la ducha, darme un baño, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Ok, una vida consagrada es aquella que ya no busca satisfacción propia mediante un estilo de vida pecaminoso, sino que se ha entregado a Dios y a su voluntad. Tenemos 7 hábitos de una vida consagrada a Dios. Y el primer hábito es tener una vida de oración. Esto es algo que aprendemos de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Aunque los discípulos y la multitud no comprendían por qué tenía que retirarse a un lugar desierto o a otro lugar para orar, cuando todavía había tanta cosa por hacer, el Señor sabía que la oración era una prioridad en su vida. En Marcos 1:35 encontramos: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. En Lucas 4:42 encontramos: cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Las oraciones que promueven una vida consagrada a Dios no son las que solo se ofrecen durante los tiempos de dificultad o necesidad, sino las que elevamos a nuestro Padre Celestial cada día, motivados por el amor y la gratitud por quién es Él y por lo que ha hecho. No es una obligación, sino un deleite. Hay un testimonio muy precioso, un siervo de Dios, cuando aún estaba en vida y estaba realizando su ministerio, después de levantarse, las primeras 2 horas, él oraba. Las primeras 2 horas, él oraba. Y sacaba debajo de su cama una maderita y allí reposaba sus rodillas y empezaba a orar. Y saben, cuando este siervo falleció y sacaron la maderita que estaba debajo de su cama, ahí estaban las huellas de sus rodillas. Era un hombre tremendamente entregado a la oración. Tenía una vida de oración. Los discípulos se dieron cuenta de que las oraciones de Jesús no eran como las que estaban acostumbrados a escuchar de parte de los líderes religiosos de su época. Fue al escuchar la forma tan personal en la que hablaba con su Padre Celestial que se sintieron motivados a pedir al Señor Jesús que les enseñara a orar. Cuando vivimos en un mundo lleno de tentaciones, pruebas, dificultades, cargas y pecado, nuestra vida de oración personal debe ser una prioridad. Escúcheme bien, mi amado hermano, nuestra vida de oración personal debe ser una prioridad, pues nos mantiene conectados a Dios y sensibles a su voluntad. Todo lo que hagamos
lo podremos lograr de rodillas y rendido ante el Señor mientras le damos nuestro tiempo y escuchamos sus instrucciones. Pues bien, entramos al segundo hábito de una vida consagrada a Dios. Es tener fe en Dios. Sí, en el Salmo 103:19 dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. En otra versión encontramos lo que vemos aquí. El Señor ha hecho de los cielos su trono, desde allí gobierna a todos. Dios está en control de todo lo que existe, no solo de lo que sucede, sino también de las causas, de los métodos necesarios. Su soberanía es nuestro cimiento frente para poder nosotros confiar en Él. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, nos da el siguiente consejo: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Qué hermoso consejo nos da aquí la palabra de Dios, de poder creer a nuestro Dios, de no ser como el pueblo de Israel, incrédulo a las promesas de Dios. Fíate de Jehová, quiere decir, confía, cree de todo tu corazón, en tu corazón, que lo que Dios ha prometido, Él lo va a cumplir. La única alternativa a la fe es la preocupación. Una vida consagrada a Dios pone a un lado las preocupaciones y confía en las promesas del Señor. Cada vez que una situación nos inquiete, debemos recordar quién está en control. Si reconocemos que la soberanía de Dios reina por encima de todo, no tenemos razones para preocuparnos. La confianza en el Señor también fortalece nuestra comunión íntima con Él. Mientras hablamos y le escuchamos, para luego responder en obediencia, nos guía y venimos a ser uno con Cristo en nuestra manera de pensar y en nuestro corazón. Entramos al tercer hábito de una vida consagrada a Dios. En el Salmo 63:6, el salmista dijo: cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Meditar incluye leer la Biblia, reflexionar en sus enseñanzas y poner en práctica lo que nos ha dicho. Debemos hacerle preguntas y someter ante su autoridad todo lo que nos indique. Es como si nos detuviéramos a observar en el espejo de la palabra de Dios para ver lo que nos dice y luego mirar un poco más allá para verle a Él. A medida que ponemos nuestra mirada en Cristo, las preocupaciones se alejan y nuestra mente queda libre de aquello que nos estorba. El Salmo 119, 133 debería ser parte de nuestras oraciones, pues este salmo nos dice: ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. El tiempo de meditación nos mantiene alertas y sensibles para hacer lo que Dios nos ordene. Por eso es tan importante, mi amado hermano, que apartemos tiempo cada día para estar a solas con el Señor por medio de su palabra. Déjeme decirle, mi amado hermano, a leer y pensar en lo que dice el Señor, cada día Dios va a hablar a su corazón. Dios va a hablar a nuestros corazones. Si deseamos que Dios llene nuestra mente con su palabra, no debemos permitir que el mundo domine nuestros pensamientos. Es fácil vivir ocupados todo el día con los asuntos de este mundo y no dedicar tiempo para pensar en el Señor. Sin embargo, es esencial que dediquemos tiempo para meditar en la Biblia. Si queremos tener una vida consagrada, tenemos que meditar, reflexionar
mi hermano, mi hermana. Cada día debemos elegir entre caminar con el Señor o con el mundo. Pues bien, vamos ahora al cuarto consejo de una vida consagrada a Dios. Moisés hubo un momento que le dijo a la nación de Israel: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Esto lo encontramos en Deuteronomio 28:1. Pues mi amado, mi hermano, déjeme decirle, de igual manera, si vivimos en obediencia al Señor, andamos en un nivel más elevado que el del mundo. No se trata de menospreciar a otros, sino de escoger vivir bajo los mandamientos de Dios y desechar el estilo de vida del mundo. Yo sé, mi amado hermano, yo sé, nos cuesta obedecer a Dios, nos cuesta obedecerle, pero cuando ponemos ese mecanismo en nuestros corazones de escuchar y obedecer a nuestro Dios, déjame decirte, la promesa, la promesa que Dios nos da en este versículo de Deuteronomio 28:1 es que también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Ok, entramos ahora al quinto consejo de cómo vivir una vida consagrada a Dios. Y es depender del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en la vida de cada cristiano. Desde que usted entregó su vida a Cristo, una de las bendiciones de Dios es que el Espíritu Santo vino a morar en cada uno de nosotros. El apóstol Pablo también nos dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Entonces, no nos llenemos con las cosas de este mundo. No nos llenemos con los pecados de este mundo. Al contrario, llenemos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser del Espíritu Santo de Dios. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, déjame decirte, mi amado hermano, que el Espíritu Santo nos guiará, que tendremos un corazón entendido para hacer las cosas. Vamos a saber tomar decisiones, entre otras cosas. Por lo tanto, mi amado hermano, déjeme decirle que nosotros cada día debemos de procurar depender del Espíritu Santo. Solo al depender del Espíritu Santo podemos llegar a ser y hacer lo que Dios desea. Entramos ahora al sexto consejo de cómo vivir una vida consagrada a Dios, y es dar a Dios y a otro. En Lucas 6:38 contamos con una promesa, y la promesa dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Les cuento algo. En una ocasión me invitaron para predicar en una campaña por aniversario allí en la Sierra de Trujillo, en Coromoto. En invierno, wow, hace un frío, pero muy friolento. Y entonces las actividades de aniversario empezaban desde el día lunes hasta domingo. Sí, una semana muy bonita pasé allí. Y cuando terminamos la semana de aniversario, los hermanos me decían: pastor, le invito a mi chacrita para que usted coseche papas. Así que me entregaron un saco. Ellos iban sacando la papa y yo iba echando las papas a mi saco. Así de que yo supuse que había llenado mi saco. Y le dije: hermanos, ya mi saco está lleno. Ellos se rieron y dijeron: pastor, falta. Y empezaron a zarandear el saco hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia atrás, hacia adelante. Y grande fue mi sorpresa que, según yo pensaba que estaba lleno, pues a las finales las papas se fueron hacia abajo el saco y faltaba
llenar la mitad del saco. Ellos mismos empezaron a llenar, a llenar, a llenar y seguían moviendo, remeciendo el saco, apretándolo de tal manera que el saco quedó sumamente lleno, sumamente lleno. Y mi amado hermano, déjame decirte, cuando nosotros confiamos en la promesa que el Señor Jesucristo nos ha dado aquí en Lucas 6:38, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando. Déjame decirte que cuando tú das con un corazón alegre a Dios, que cuando tú apartas tu diezmo, tu ofrenda, para dar con un corazón agradecido, alegre al Señor, y no solamente al Señor, sino a otros, la promesa es que lo mismo que nosotros, con la misma actitud que hemos dado para el Señor o para el prójimo, lo mismo hará Dios con nosotros. Mis amados hermanos, déjame decirte por experiencia que Dios no miente, mi amado hermano, mi amada hermana. Dios no miente. Hay un momento preciso que Dios tiene para ti, para, así como tú has dado a Él o a tu prójimo, Dios tiene el momento preciso, ahí en tu dificultad, en tu necesidad, Dios tiene el momento preciso para abrir la ventana de sus cielos y derramar sus bendiciones. Por lo tanto, mi querido hermano, no hay que negar de lo que recibimos de las manos de Dios, no hay que negar a lo que Dios le pertenece. Pues bien, entramos entonces ahora al séptimo consejo acerca de los hábitos de una vida consagrada a Dios, y es perdonar a otros. Mi amado hermano, no es fácil perdonar, no es fácil perdonar, pero es lo que Dios nos dice que hagamos. En Efesios 4:32 encontramos el siguiente versículo que dice: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aunque alguien nos traicione, debemos perdonar y confiar en que el Señor se hará cargo de la situación. ¿Sabe? Hace 3 o 4 años atrás, en Brasil hubo una noticia que llegó a los corazones de muchos hogares, de muchas personas. Se trataba acerca de un hermano policía. Él tenía una hija de más o menos 13 añitos. Y su esposa y su hijita salieron a hacer compras en un determinado día. Y ese día que su esposa y su hijita salieron, hubo un asalto a un banco. Y salieron los facinerosos disparando y disparando. Y una bala impactó en el cuerpo de la pequeña y murió. La mamá pudo reconocer al asaltante, pudo verle el rostro al asaltante que disparó con su hijita, pues no tenía ningún antifaz. Los policías, sus amigos del hermano policía, ellos empezaron a trabajar y trabajar, siendo que el asalto que dieron los facinerosos escaparon. Pero sus amigos policías, amigos del hermano policía, empezaron a trabajar y trabajar hasta que dieron con la banda. Y apartaron al que había disparado, apartaron y lo llevaron a un lugar descampado. Llamaron al hermano policía y a su esposa. Cuando llegaron al lugar descampado donde estaba el criminal, la esposa dijo: sí, él fue el que disparó a nuestra hija. Sus amigos policías le dijeron: bien, está en tus manos. Está esposado, amarrado, haz lo que tú quieras con él. Y el policía, el hermano, sacó su pistola, se dirigió con
mucha cólera. Sus ojos estaban fijados en el criminal. Su rostro estaba rojo de ira, de enojo, de cólera. Había sacado su arma y se dirigía apuntándole a la cabeza al delincuente. Mas el delincuente empezó a decir: Señor, perdóneme, yo no quería matar a su hija. Me llené de miedo, de temor, el ruido de la policía, los carros. Y entonces automáticamente percuté y salió la bala, maté a tu niña, pero perdóname, no quise hacerlo, perdóname, por favor. Y lloraba este delincuente. Y el hermano policía le dijo: ¿sabes? Has quitado la vida al ser a quien yo más quería. Has cegado la vida de una niña inocente. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué? Y el hombre seguía diciendo: perdón, perdóneme, Señor, perdóneme. Fue una lucha para el hermano, porque estaba a punto de percutar y volarle los sesos de un solo disparo. Pero sintió la voz de Dios que le dijo: si yo te perdoné, ¿por qué te cuesta perdonar a ese hombre? Bajó el revólver, lo tiró en el piso, abrazó al delincuente y le dijo: te perdono, te perdono. Eres libre, te perdono, no voy a quitarte la vida. Lo desamarró, le quitó las marrocas. Y este hombre dijo: yo quiero tener lo que tú tienes. Tú tienes algo especial que yo no tengo, porque nadie así perdona, nadie así hace un acto lo que tú has hecho. ¿Qué tienes? Tú tienes algo especial que yo no tengo. Y él le dijo: ¿sabes por qué te he perdonado? Porque hace muchos años vino alguien que dio su vida por mí, que lo azotaron, lo escupieron, le pusieron una corona de espina, lo crucificaron y desde la cruz, él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y por eso yo te he perdonado. Yo soy un hijo de Dios y por eso te he perdonado. Y este hombre dijo: yo quiero entregar mi vida a ese Dios tuyo, a tu Jesús. Yo quiero entregar mi vida. Ya no quiero vivir así. Vivir así es un infierno. Quiero vivir de esta vida que estoy llevando. Quiero dejar esta vida. Quiero dejar esta vida que estoy viviendo. Y el hombre, en esos momentos, entregó su vida a Cristo. Los dos arrodillados, tomados de la mano. El delincuente o el exdelincuente entregó su vida al Señor. El policía no presentó cargos y este hombre salió libre. Y hoy día estos dos personajes son diáconos en la iglesia donde congregan. Mi amado hermano, no es fácil perdonar, pero es lo que Dios nos pide que hagamos. Quiero preguntarte, mi amado hermano, mi amada hermana, ¿qué aspectos de su vida debe cambiar para cultivar estos 7 hábitos? ¿Cuál de ellos es el que le resulta más difícil? ¿Qué obstáculos tendrá que vencer? Vamos a orar. Padre amado, Dios precioso, Señor, te damos gracias. Gracias porque hoy hemos aprendido acerca de los 7 hábitos de una vida consagrada a ti. Y hemos aprendido, Padre, tener una vida de oración. Nuestra prioridad debe ser, Señor, de tener un tiempo contigo. Padre, ayúdanos para tener un tiempo de poder buscarte en oración, Señor. Padre, hemos aprendido a tener fe en ti, a no ser incrédulos,
a confiar, a creer en tus promesas, Señor. Ayúdanos, Padre, a que nuestra fe no mengüe. Ayúdanos, Padre, a que nuestra fe siempre esté activa. Gracias, Padre, porque hemos aprendido también a meditar en la palabra tuya. Dios querido, ayúdanos, Padre amado. Ayúdanos a que apartemos tiempo diariamente para tener un encuentro contigo, Señor, para poder escuchar tus consejos, para poder aplicar tu palabra a nuestras vidas, que no seamos, Señor, creyentes olvidadizos, sino que al escuchar tu palabra o leer tu palabra, podamos estar expeditos para aplicar lo que hemos aprendido a nuestra vida. Señor, ayúdanos a obedecerte, Padre. Nos cuesta obedecerte, Señor. Ponemos en nuestros corazones obedecerte, pero luego algo pasa y te desobedecemos, Señor. Perdónanos, porque muchas veces nos comportamos neciamente, tercamente, obstinadamente, Señor. Perdónanos, Padre. Ayúdanos. Pon ese mecanismo en nuestros corazones de obedecerte, Señor. Ayúdanos, Padre, a depender de tu Espíritu Santo, Padre. Que cada día, Padre, busquemos ser llenados de tu Santo Espíritu. Señor, que las cosas de este mundo no llenen nuestro corazón, sino más bien tu presencia a través de tu Santo Espíritu llene nuestros corazones. Ayúdanos, Padre, a ser generosos, desprendidos de lo recibido de tus manos. Señor, podamos darte y podamos dar a los demás. Padre querido, Señor, ayúdanos a perdonar a otros, aquellos que nos hacen daño, aquellos que nos han traicionado, aquellos que han sido infiel frente a algo que hemos dicho. Por favor, esto es para ti, no lo comentes con nadie. Y han cometido, Señor, una infidelidad. Dios, ayúdanos a perdonarlos. Ayúdanos a perdonarlos, Santo Padre. Dios querido, dejamos todo, Padre, nuestra vida en tus manos. Ayúdanos a recordar lo que hemos aprendido en esta noche, a recordar los 7 hábitos de una vida consagrada a Dios. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Hasta el próximo servicio.